Amén. Buen día, iglesia. Buen día, iglesia. Buenos días, pastor. Amén. Vamos a seguir continuando con el estudio del libro de los Hechos. Hoy entramos al capítulo 11. Quizá un día muy singular aquí en Bolivia y en otros países. Día de Todos Santos, ¿no? Realmente cómo ha crecido esta festividad pagana, más allá de aquellas tradiciones que teníamos como país. Halloween es lo que predomina ya más, aunque ustedes no lo crean. Y no me extrañaría que hoy día, por ejemplo, en las iglesias o en otras iglesias cristianas, denominadas cristianas, haya concursos de disfraces, pero de apóstoles, profetas o de algún siervo o sierva del Señor que está en la Biblia. Alguna vez siempre comprendido con aquello, cuando trabajaba especialmente en el colegio cristiano, pero cuando uno va y habla o exhorta en cuestión de eso, a uno lo tildan de legalista, prejuicioso, cualquier otra cosa. Realmente es increíble cómo ha crecido esto de esta festividad, especialmente de Halloween que hablan. Hasta en nuestras familias se pueden ver esa disponibilidad de disfrazarse o de celebrar esta fiesta, aunque entre comillas muchos de ellos dicen que no celebran, sino que les gusta disfrazarse y todo aquello. Pero más allá de aquello uno puede ver cómo es que ha crecido esto. Y aunque muchos dicen que ha crecido las iglesias cristianas, te das cuenta que hay muchas, miles supuestamente, y que hay una gran mayoría ahora de cristianos, pues entendemos que el mundo es quien está abarcando más que el mismo evangelio que deberían transmitir las iglesias. ¿Por qué hablo de esto? Porque no es casual tampoco que entremos al capítulo 11, porque en el capítulo 11 nos muestra cómo es que el cristiano, o sea, cuando hablo de cristiano estoy hablando de ese seguidor de Cristo, esos verdaderos que siguen a Cristo, nos responderá algunas inquietudes o algunas preguntas de, por ejemplo, ¿qué debes hacer para ser usado por Dios, para contribuir al crecimiento espiritual y numérico de la iglesia? ¿Cómo debes vivir para que Dios te use como un instrumento que contribuya al crecimiento espiritual de la iglesia? ¿Qué acciones debes tomar para ser usado por Dios para el crecimiento espiritual de la iglesia? ¿Qué deberíamos hacer como iglesias cristianas para que el mundo no crezca como ha crecido hasta ahora en el otro lado, podríamos decir, del reino, que es el reino de las tinieblas? Ya se les ha exhortado, creo, demasiado, muchas veces, a todos los miembros de las iglesias, de cada iglesia que hay, que su tarea básicamente es no ser un cristiano pasivo dentro de la iglesia, sino de ejercer acciones, como lo vamos a ver en el capítulo 11. Acciones que empiezan con evangelizar. ¿Usted se acuerda cuando en Hechos capítulo 1, versículo 8, daba ese mandato el Señor, donde decía, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra? Quizá en ese momento el judío o los apóstoles que están escuchando este mensaje no habrían entendido realmente qué es hasta lo último de la tierra. Quizá en su mente estaba de ellos llegar a todos los judíos que estaban dispersos en muchos lugares. Pero creo yo que no se imaginaban ellos hasta este momento en que ellos debían evangelizar a aquellos que ellos detestaban, odiaban, aquellos que los tenían por inmundos, a los gentiles. ¿No es cierto? Porque aún Pedro no sabía, hasta que habíamos estudiado el capítulo 10, cuando va a Cornelio, ¿sí? Cómo es que Dios no hace acepción de personas. ¿No es cierto? Sin embargo, había que evangelizar, y para evangelizar al pueblo gentil tenía que romperse muchas barreras, si te das cuenta. No tenía que haber esa
desunión o ese sentimiento que había tanto con los samaritanos como con los gentiles. Una cosa era creer que Jesucristo era el Mesías. ¿Me están entendiendo? Entiendan muy bien la introducción. Una cosa era creer que Cristo era el Mesías, pero otra cosa era ver que los gentiles también creyeran en Jesús como el Mesías, como el Redentor, como el Salvador, hasta ese tiempo. Entonces, en el capítulo 11, si bien es un libro histórico, ¿sí?, descriptivo, ¿sí?, hay algunas también cosas que son prescriptivas, y una de las cosas que son es cuál es el evangelizar, ¿no es cierto? Es evangelizar. ¿Y evangelizar a quiénes? No solo al entorno familiar, en este caso judío a los judíos, sino también evangelizar al prójimo, al diferente en su significado. Y ellos tenían que establecer bien claro que ellos, si no entendían que ellos debían evangelizar a sus diferentes, ¿sí?, que los judíos cristianos debían entender eso, que el evangelio debía trascender más allá de su etnia, más allá de los judíos. Y es por eso que el capítulo 10, que viene a ser el contexto del capítulo 11, implica que de una vez ellos tenían que entender que debería trascender el evangelio no solo al pueblo judío, aunque la palabra dice primeramente al judío y después a quién, a los demás, ¿no es cierto?, al griego y a los demás. Entonces ellos tenían que entender aquello, que tenían que hacer el evangelio. Es lo mismo que nosotros debemos hacer en este tiempo, porque en el Nuevo Testamento, en las cartas, reitera ese llamado. Sí, haz obra de evangelista, le dice Pablo a Timoteo, ¿no es cierto? Debemos llevar el evangelio, pero no solo es llevar el evangelio, porque después, así como en este caso, en el capítulo 11 que vamos a estudiar, como Bernabé, al ver que muchos gentiles se convertían al Señor, ¿él qué hizo? Él no se enojó como algunos que les recriminaban a Pedro, sino que él dice que se regocijó, ¿sí? Y no solo se regocijó, sino que ahí hizo aquella segunda acción que nosotros debemos hacer, como lo hizo Bernabé. Y en este caso era, ¿qué cosa? Exhortar, ¿sí? Que ellos debían exhortar ¿a qué? A que permanezcan en el camino en el Señor. Porque una cosa es venir al Señor, pero otra cosa es perseverar, ¿sí? Y la exhortación que hace, en este caso, Bernabé, en el capítulo 11 que vamos a estudiar, ¿no?, dice que no solo se regocijó, sino que exhortó, dice, a todos que con propósito de corazón permanecen fieles a Dios. Porque la vida cristiana no es nada fácil, ¿sí? No es nada fácil. Más adelante vamos a entender, y quizá cuando estemos estudiando en este versículo, vamos a entender realmente que lo difícil que es perseverar en las cosas del Señor. Ahora, uno evangeliza, atiéndame bien esto, porque esto yo quiero que hoy salgas con esto bien claro, pese a que ya deberías tener ese conocimiento. Uno debe evangelizar, ¿no es cierto? Pero inmediatamente después tienes que exhortar, ¿sí? Porque tienes que llamarles a la persona que ha creído en Dios, ¿sí?, que tiene que perseverar en el camino del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Y lo vas a hacer a través de ¿qué? De la palabra del Señor, ¿sí? Por eso viene una tercera acción en la cual nosotros debemos hacer, que es enseñar, y enseñar lo que hoy tú estás viniendo aquí, estás viniendo a aprender más, y te estamos exhortando a través de la enseñanza que tú debes permanecer fiel al Señor, a través de la enseñanza de la palabra, ¿sí? Pero no implica solo quedarse ahí, porque en el capítulo 11 vamos a ver más allá cómo se manifiesta también el amor, cómo se manifiesta la colaboración, ¿sí? Quizá haya alguien que no tenga ese don de evangelismo, quizá haya alguien que no tenga ese don de exhortación, ¿sí?, o de enseñanza, pero quizá haya alguien que el Señor le ha propuesto, ¿sí?, tener un negocio, un trabajo, ¿no?, algo que él pueda generar recursos, y así como los gentiles, esta primera iglesia que hoy vamos a estudiar, realmente cómo manifestaron ese amor hacia aquellos que un día los odiaban, llevando qué cosa, de lo que tenían, ellos ayudaban, ¿para qué? Para que siga creciendo el reino de Dios. ¿A través de qué? De los recursos que ellos podían generar, aún en sus fuerzas que ellos tenían que generar. Entonces, en el capítulo 11,
cuando ya entramos al estudio del capítulo 11, hoy estudiamos del versículo 1 al versículo 30, quizá tú puedas decir, y vamos a acabar el día de hoy estos 30 versículos, sí. ¿Por qué? Porque el contexto del capítulo 11 está en el capítulo 10 y Pedro hace un recuento de lo que le había sucedido en el capítulo 10 con Cornelio, cuando llevó el evangelio a Cornelio y a su casa. Entonces, la noticia de que los odiados gentiles fueron incluidos en la iglesia, ¿llega a dónde? Llega a Jerusalén, ¿sí? ¿No? Esa noticia llega a Jerusalén, y antes de que Pedro incluso le diera a conocer, ya que Pedro, en el último versículo que habíamos estudiado del capítulo 10, Pedro se queda en ¿dónde? Algunos días en Cesarea, ¿no? Así es. Ahí está en el versículo 10, versículo 48, cuando les ruegan, ¿no es cierto?, a que se quedase por algunos días. Entonces, antes que Pedro regresara a Jerusalén, ¿no?, entonces la noticia ya había llegado que los odiados gentiles fueron incluidos en la iglesia. Y saber esto causó ¿qué cosa? Conmoción dentro de ¿qué? Dentro de la comunidad cristiana hebrea. Algunos recibieron bien y quizá otros recibieron con mucha pena aquello, porque no todos recibieron de buen agrado esta noticia. Por eso empiezan a confrontar a Pedro, por qué había entrado a comer o a casa de un gentil. Entonces, tan importante fue la noticia esta, que Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, obviamente movido por el inspirador Espíritu Santo, ¿qué hace en el capítulo 11? Repite también en este capítulo el relato de la conversión de los gentiles. Si te das cuenta cuando leamos. Entonces, la extensión de la iglesia hacia los gentiles fue, por tanto, un paso crucial. ¿Para qué? Para manifestar el plan redentor de Dios. Cuando Él nos dice, id, ¿no? No solo a Jerusalén, Judea y Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Entonces, y después de haber pasado de Jerusalén, ¿no es cierto?, a Judea, a Samaria, el evangelio estaba a punto de dar ese paso final, aunque todavía en curso de ir hasta lo último de la tierra. Acá en el capítulo 11 vamos a ver la fundación de esa primera congregación gentil, ¿sí? Aquí vamos a ver cómo se conforma una primera congregación, una primera iglesia, podríamos decirlo así para que usted me entienda, pero de una iglesia conformada por gentiles. Y esta se desarrolla a través de 4 etapas. Vamos a ver primero un trabajo preparatorio del versículo 1 al 18, el origen mismo de esta iglesia, dónde se originó, quiénes originaron esta primera congregación gentil. Vamos a ver el crecimiento del versículo 22 al 26 y vemos al final una manifestación de generosidad del versículo 27 al versículo 30. Pero recuerda, dentro de estos 30 versículos nos enseña que nosotros debemos tomar 4 acciones. ¿Cuáles son? Evangelizar, exhortar, enseñar y colaborar. ¿Has captado? ¿Amén? Amén. Muy bien. Entonces, vámonos a la primera etapa, podríamos decir así, de esta fundación de la primera congregación gentil. Y vemos el trabajo preparatorio que hubo. Reitero, vemos la evangelización, ¿sí? Debían entender los judíos que la evangelización debía trascender más allá de su pueblo judío. Tenía que trascender más allá, tenía que evangelizarse al prójimo, al gentil, aquellos que no formaban parte, podríamos decir así, de todas las leyes que ellos seguían, porque hay algunos que todavía seguían leyes que tenían que ser erradicadas, y más adelante lo vamos a explicar por qué llevó tanto tiempo, ¿no?, el que se desarrolle, o el que se manifestase, o el que se conformase la iglesia gentil, porque pasaron como 7 años desde Pentecostés hasta donde estamos estudiando. Entonces, mientras que Pedro aún estaba ministrando en Cesarea, ¿no?, la noticia de los sucesos que habían ocurrido llegó a la comunidad de Jerusalén. Ya llegó. Y Lucas, en el versículo 1,
vamos ya al estudio de Lucas capítulo 11, perdón, de Hechos capítulo 11, ¿no? En el versículo 1, sí, aquí Lucas nos informa que el resto de los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea oyeron, dice, ¿qué cosa? Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Entonces aquí Lucas está informando, ¿no es cierto?, a los otros apóstoles que estaban, porque solamente el apóstol Pedro, ¿sí?, con 6 hermanos que eran de la circuncisión, o sea, 6 judíos creyentes, estaban allá en Cesarea, ¿no?, con Cornelio y todo aquello. Y el versículo 2 y el versículo 3, en consecuencia, cuando Pedro subió a Jerusalén, dice que disputaban con él. ¿Quiénes disputaban con Pedro? Los que eran de la circuncisión. Leemos el versículo 2 y 3. Dice, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Estos, los que eran de la circuncisión, parecen describir a aquellos creyentes judíos que conformaban la comunidad de Jerusalén. Si tú te corres hasta el versículo 45 del capítulo 10, dice así, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces, parte de aquellos, ¿sí?, obviamente los 6 testigos que vieron, ¿te acuerdan?, ¿no?, el evento en el capítulo 10, ellos ya eran testigos oculares de que realmente había sucedido aquello, pero sin embargo habían otros que disputaban con Pedro, ¿sí?, y estos muchos sostenían que si los gentiles iban realmente a vivir como cristianos, primero tendrían que convertirse en prosélitos. Eso era lo que querían que hiciese, porque cuando vino el concilio, allá en el capítulo 15, salta a Hechos capítulo 15, versículo 5, esa era una solicitud, una petición, porque todavía estamos viendo el nacimiento de la iglesia, ¿no es cierto? Se está conformando algunas cosas, hay algunas dudas todavía que están ahí, y tanto Pedro como Pablo van a ir poniendo así claridad, podríamos decir, en lo que realmente es la obra consumada de Cristo. Por ejemplo, en el capítulo 15, versículo 5, ¿qué decían? Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces había muchos, aún estaban celosos de la ley y de las costumbres judías, pese a que ellos habían creído, pese a que ellos ya eran cristianos, pero sin embargo había todavía algunos que estaban celosos de la ley y de las costumbres judías, ¿no? Y de hecho el templo era su principal lugar de reunión. Entonces no es de extrañar que mostraran muchos de ellos un desacuerdo con Pedro, por eso diciéndoles indignados de por qué, o sea, ¿por qué has entrado a casa de estos hombres incircuncisos y has comido con ellos? Reitero, reconocer que Jesús era su Mesías y Señor era una cosa. Aceptar que Él era igualmente Señor de gentiles era otra cosa. Entonces, en el capítulo 11, el versículo 4 hasta el versículo 16, ¿sí?, Pedro, en lugar de ponerse a reprocharles acaloradamente sus prejuicios, ¿qué hace? Pedro simplemente relata, ¿sí? Relata. ¿Qué cosa? Eso es el extraordinario acontecimiento que le llevaron a la conversión de los gentiles, en este caso de Cornelio y su casa, o sea, muchos de ellos, ¿no?, que eran del grupo de los gentiles. Entonces Pedro no entra en ese juego de reprocharles, ¿sí?, sino que Pedro lo que hace es volverles a relatar lo que había sucedido, y por eso lo leemos del versículo 4 hasta el 16, porque no es necesario que desarrollemos aquello que ya hemos desarrollado la anterior semana, ¿sí? Entonces dice, entonces comenzó Pedro ¿a qué? A contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo, dice, ¿no?, en la ciudad de Jope orando,
Vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, dice, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entrando en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, dice, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta aquí? Entonces Pedro, ¿no? Hace simplemente relata lo que había sucedido. Y el versículo 17, Pedro, entonces ahí concluyó su reiteración y resumen con la intencionada observación que dice así, si Dios pues, les dice, ¿no? Luego de relatarles, si Dios pues les concedió también el mismo don, o sea, les dio el Espíritu Santo, que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Dice. En otras palabras, está diciendo, ¿quién desea polemizar con lo que el Señor ha hecho? Así es. Dios estaba salvando a los gentiles, como lo evidencia la venida del Espíritu Santo, con el mismo fenómeno vinculado en Pentecostés. ¿Cuál es ese fenómeno? Como leímos en el capítulo 10, versículo 46, que ellos empezaron a ¿qué? Dice, oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces, Dios estaba salvando también a los gentiles y por tanto les dice a aquellos que lo están increpando, ¿no? ¿Quién soy yo para frenar aquello? O sea, para polemizar lo que el Señor ha hecho. ¿Quién soy yo? Entonces, y aparte, tenemos que entender que en este recuento que Pedro hiciera de los acontecimientos, los judíos debían haber observado 2 cosas, o sea, 2 puntos. ¿Cuáles son esos 2 puntos que debían haber observado? Primero, que el apóstol no actuó solo, sino que llevó consigo a ¿quiénes? A 6 hermanos de la iglesia de Jope, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Amén. Que Pedro llevó a 6 hermanos, y estos 6 hermanos fueron considerados, ¿qué? Testigos, pues, ¿no? Testigos, ¿no? Y además de Pedro, ¿no? Aparte de Pedro, estos 6 hermanos podían relatar y podían ser testigos convincentes del suceso que había pasado. Y es más, también lo que sucedió en la casa de Cornelio encajaba con las Escrituras. ¿Por qué? Porque ahí menciona Pedro, les recordó a sus acusadores, aquellos que le estaban increpando, ahí en el versículo 16, ahí les está diciendo que lo dicho por el Señor, o sea, les está haciendo recuerdo que encajaba con las Escrituras, porque nuestro Señor Jesucristo les había dicho que lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, las Escrituras se estaban cumpliendo exactamente, ¿no? Como lo había dicho el más grande profeta de todos. ¿Quién era el más grande profeta? Cristo. ¿Sí? Por tanto, por un lado había testigos que estaban dando certeza de lo que había sucedido, y por otro lado también daba certeza, ¿no?, de que Dios había obrado
y la certeza estaba siendo dada por la misma palabra, ¿sí? Por la misma palabra, por las promesas que Dios había dado. Entonces, los fenómenos milagrosos que señalaban la llegada del Espíritu Santo, la cual también vieron la manifestación de hablar en idiomas, ¿no es cierto? El testimonio de corroboración por parte de los testigos, aunque poco comprensivos, pero confiables, y la promesa de las Escrituras declarada por el Señor mismo, fueron suficiente evidencia para callar las protestas. Qué bueno, ¿no es cierto?, que ellos entendieron. ¿Sí? ¿Por qué decimos que buenos? Porque en el versículo 18, entonces dice, oídas estas cosas, ¿qué hicieron? Callaron, dice, y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Sí? Ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, cuando los acusadores de Pedro oyeron estas cosas, callaron, dice, y difícilmente podían discutir, ¿no es cierto?, con el Espíritu Santo, con el testimonio de los 6 hombres, y bueno, de Pedro más, y de las Escrituras. Y la realidad de que los judíos llegaron a admitir fue que también a los gentiles había dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora, amén, escuche bien esto, a menos que los cristianos hebreos de ese momento comprendieran eso, nunca habría comenzado la tarea de evangelizar a los gentiles. Siempre ¿Sí? hubiera habido polémica. Nunca. O sea, se hubiera quedado quizá ahí, en una iglesia simplemente judía, ¿sí? Judía hebrea. Entonces, este fue realmente el inicio del esfuerzo divino por sentar las bases de la primera iglesia gentil. Amén. ¿Te das cuenta? Tenían que entender que debía trascender el evangelio más allá de ellos mismos, de los judíos. Amén. ¿Sí? Ya sea que hayan nacido en otro lado, pero bueno, que eran judíos, ¿sí? Tenían que entender aquello. Ahora, al menos 7 años transcurrieron desde Pentecostés hasta la fundación de la iglesia en Antioquía. 7 años tuvieron que pasar. Ahora uno dirá, ¿por qué tanto tiempo? 7 años tuvieron que pasar para que se estableciera la primera iglesia o la primera congregación gentil. Y había varios motivos por los cuales hubo esta tardanza. Bueno, para muchos quizás 7 años no es mucho, ¿sí? Pero para muchos 7 años es 7 años, ¿ya? Pero tenía que haber algunos motivos por los cuales hubo esta tardanza. ¿Cuáles fueron esos motivos para señalar? Primero, la autoridad apostólica debía establecerse. O sea, se necesitó tiempo para que los creyentes se cimentaran en la enseñanza de los apóstoles. ¿Te acuerdas en Hechos capítulo 2 y 2:42, donde crecían, ¿no es cierto? Sí. ¿En qué? Crecían en la enseñanza de los apóstoles. Tenía que establecerse bien los fundamentos. Los apóstoles establecieron el fundamento doctrinal de la iglesia. Amén. ¿Has entendido? Tenían que establecerlo bien, era necesario. Por eso Pedro le dice, no, es necesario que nosotros nos dediquemos a la oración y a la palabra. También era necesario llevar a los creyentes individuales a un nivel suficiente de madurez antes de poderlos enviar. Tenían que ser preparados, ¿sí? Creyentes inmaduros no servían para el campo misionero. Había que dar un tiempo para que se pueda enviarlos a estos hombres ya instruidos. Y también se necesitaba tiempo ¿para qué? Para derribar los arraigados muros de prejuicios. Eso estaba comenzándose a lograr. Aún Pedro tuvo una discusión fuerte con Pablo, ¿te acuerdas? Porque Pedro, ahí en Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 14, ahí entre ellos hay una discusión bien acalorada, ¿no? Bien fuerte, ¿no? Al punto que Pablo le redarguye al mismo Pedro que está aquí. ¿Por qué? Porque todavía tenía que haber un tiempo, ¿sí? Que tenía que ser claro y establecer realmente, romper esos prejuicios que todavía estaban siendo parte, incluso, en este caso de Pedro. Por eso en Gálatas capítulo 2, cuando tú ves, si tú vas al capítulo 2, lo voy a leer porque tenemos tiempo. En Gálatas capítulo 2, por ejemplo, versículo 11 y 14,
solo para leer esta parte, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, les resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Te das cuenta? Tenía que haber un trecho de tiempo realmente para que para derribar estos arraigados muros de prejuicios que todavía había. Entonces, vemos primero una primera etapa en esta primera fundación, de esta primera congregación gentil, ¿sí?, que es un trabajo preparatorio. ¿Cuál es ese trabajo preparatorio que se hizo? ¿Entendiste? Evangelizar, ¿sí? Entender que el evangelio debe trascender más allá de aquellos que ellos mismos consideraban quizás su propia o su única familia. Porque cuando ellos fueron esparcidos, ¿sí?, ellos seguían predicando el evangelio, pero no predicaban a los gentiles, predicaban solamente a quienes, a los judíos. Pero sin embargo había unos otros hombres que se animaron a predicar a gentiles. Por eso el origen de la primera congregación gentil, ¿sí?, no fue pues parte de, o no la levantó Pablo ni Pedro. Porque fíjate el origen, versículo 19. Y aquí en el versículo 19, este pasaje empieza donde quedó Hechos capítulo 8, versículo 4. Hasta aquí has mencionado a Pedro, ¿sí? Versículo 19, reitero, este pasaje empieza donde quedó Hechos 8, versículo 4. ¿Qué dice Hechos 8, versículo 4? Leemos, volvemos un poquito atrás en tu Biblia. Hechos capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Te acuerdas de esa persecución después de la muerte de Esteban? Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, dicha persecución dirigida, ¿por quién estaba dirigida en ese momento también? Pues podríamos entender que Saulo de Tarso estaba presente. Que se esparció por todas partes a la comunidad de Jerusalén. Entonces, algunos, ¿no?, luego de la muerte de Esteban, algunos se fueron, ¿dónde? Se fueron a Samaria, ¿no? O sea, se fueron esparcidos a Samaria, Hechos capítulo 8, versículos 5 y 25. Otros a Cesarea, 8:40, 10:24. Otros se fueron a Damasco, ¿no? Hechos capítulo 9, versículo 10. Otros fueron a Lida, Jope y Sarón, capítulo 9, versículos 35 y 36. Y al mismo tiempo, por el lejano norte comenzaba a plantarse una iglesia entre gentiles. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 19. Ahora bien, dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, estamos retrocediendo, ¿te has dado cuenta? Sí, sí. ¿Qué hicieron? Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Escuche bien esto, no hablando a nadie la palabra, sino solo ¿a quiénes? A los judíos. Hasta ahí pareciera decir, vaya, solamente estaban llevando la palabra a los judíos. Pero fíjate el versículo 20, ¿qué dice? Pero, ¿sí? Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también ¿a quiénes? A los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Te has dado cuenta del origen? ¿Sí? Había algunos. Ahora, ¿quiénes fueron estos realmente fundadores de la primera congregación de gentiles? No sabemos, ¿no es cierto? Porque aquí dice, había entre ellos unos varones de Chipre de Cirene. Estos realmente fueron los primeros que podríamos decir fueron y hablaron a griegos sobre el evangelio.
Claro, Fenicia era una ciudad costera, ¿no? Y inmediatamente al norte de Judea, donde estaban situadas las ciudades de Tiro y Sidón. Y de ahí se podía ir y se podía trasladar de esta ciudad costera, se podía ir hasta Antioquía. Que Antioquía en ese tiempo era una ciudad, según los escritores, era una de las tres más grandes ciudades de ese tiempo. Sí, solo Roma, Alejandría eran una de las dos ciudades más grandes y venía después, ¿qué cosa? Antioquía. O sea, no era poca cosa este lugar. Antioquía realmente era una ciudad tremendamente grande. ¿Ok? Entonces, el versículo 20, ahí nos dices, ¿no? Pero, dice, o sea, sin embargo, que con el tiempo este molde para la iglesia se rompió ya aquí en el versículo 20, siendo judíos de habla griega, predominantemente, de regiones gentiles, estaban más abiertos a predicar a los gentiles que a los judíos palestinos nativos, y a través de sus esfuerzos nació la primera iglesia gentil, con estos varones, con estos que están citados en el versículo 20. Entonces, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, vuelvo a reiterar esta lectura de este versículo, los cuales cuando entraron en Antioquía, dice, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Reitero, Antioquía era una de las principales metrópolis antiguas, la tercera más grande del imperio, detrás únicamente de Roma y Alejandría. Entonces, acá en Antioquía se destacaba por su cultura y comercio, un lugar de hombres cultos y estudios liberales, según los historiadores. También era un lugar vil, lleno de adoración pagana e inmoralidad sexual. De hecho, había una desenfrenada prostitución del templo de Dadne, que estaba a solo 8 kilómetros de distancia. Y parece obvio que los griegos estaban ahí anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Sí? El evangelio. Ya sabes de lo que es el evangelio, ¿no es cierto? Ya habíamos estudiado esto la anterior semana. ¿Sí? Ellos, hablando del evangelio, estaban hablando de la vida, estaban hablando de la muerte, de la resurrección de Cristo, como Pedro había hablado a quién, a Cornelio y a los suyos. ¿No? Entonces, y aquí entonces estos hombres empiezan a dar el origen de esa primera iglesia gentil. En el versículo 21 dice, y ahí vemos, y de la mano del Señor, y la mano del Señor estaba con ellos, dice, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ahora, esta expresión, para aquellos que siguen nuestro estudio, ¿sí? Esta expresión, la mano del Señor, tenía dos significados. Por un lado, indicaba el poder de Dios expresado en juicio. Podemos verlo esto para que puedas tener los datos. Éxodo 9:33, Deuteronomio 2:15, Josué 4:24, 1 de Samuel 5:6, 1 de Samuel 7:13. Y por otro lado, también tenía un significado, esto, la mano del Señor, que se refería al poder de Dios expresado en bendición. Amén. Esdras 7:9, Esdras 8:18, Nehemías capítulo 2, versículo 8 y versículo 18, para que tengas escrito los datos. Entonces, pero en este caso se relacionaba con ¿qué? Con la bendición de Dios, por lo que dice, gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Qué significa esto? Que hubo una gran respuesta al Evangelio. Amén. Gran cantidad de personas no solo creyó intelectualmente, sino que también se convirtió de sus pecados al Señor. Una pausa aquí para que tú entiendas. Seguramente a más de 100, ¿sí? De la noche hasta que se disfrazan y toda cosa, seguramente muchos de ellos, si tú les preguntarías, ¿crees en Jesús?, te dijeran que sí. ¿Crees que Jesús es el Salvador?, te dijeran que sí. Si les dijeras, ¿tú crees, no, que Jesús es el Mesías, el ungido, es el Salvador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores?, te dijeran que sí. Pero escucha bien, el creer intelectualmente no te hace cristiano, porque creer y el arrepentimiento son dos cosas juntas. Dejar tu pecado, ¿sí?, y convertirte al Señor. O sea,
el arrepentimiento es parte fundamental para ser uno llamado, ¿qué cosa? Cristiano, ¿sí? Y cuando dices arrepentimiento, ¿qué significa aquello? En palabras así, quizá que puedas entender más fácil. Dejar tu pecado y someterte a Dios. Dejar tu pecado y someterte a Dios. Entonces, muchos de ellos no solamente creyeron, sino que también se arrepintieron, como dice en la primera carta de Tesalonicenses, en el versículo 1 y 9, ¿no? Como realmente muchos de ellos como os convertisteis, dice, de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Eso es es una verdadera forma de ver realmente si realmente eres cristiano. Creer intelectualmente, hermano, cualquiera puede creer intelectualmente, pero si realmente no dejas tu pecado e inmediatamente no te pones a someterte a Dios, y cuando digo someterte a Dios, estoy hablando de todo lo que el Señor dice en su palabra. Ahora, vuelvo a reiterar, esto es un proceso. Por eso Bernabé exhortaba cada día, exhortaba siempre a los cristianos, a que ellos deben seguir fieles al Señor. Amén. Amén. Estamos entendiendo entonces, ¿no? Amén. Entonces, como siempre, entonces, creer es algo inseparable del arrepentimiento, que se manifiesta en una vida cambiada. ¿Sí? Amén. Entonces, vimos por un lado entonces la preparación, ¿no? Un trabajo preparatorio para que nazca esta primera congregación gentil. Vemos el origen de estos varones que a causa de la persecución, a causa de la dispersión que hubo después de la muerte de Esteban, ellos empezaron ya a predicar el evangelio, ¿sí? Empezaron a predicar a griegos, al punto que hubo, dice, un gran número de creyentes, ¿sí? Pero sin embargo, ese gran número de creyentes, ¿sí? Hasta ahora, ¿no? Vemos que era mucho, cuando dice que era un gran número, o sea, decidieron, o sea, los hermanos que estaban en Jerusalén, o sea, los apóstoles y los hermanos, ¿qué hacen? Decidieron mandar un representante para que investigaran este hecho. Fíjate el versículo 22. Dice, leo el 21 para anexar el 22, ¿estamos bien? ¿Me están siguiendo con la Biblia? Dice, ¿no? Y de la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia, ¿sí?, de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba ¿en dónde? En Jerusalén. Aquí estamos en Antioquía, ¿no es cierto? Llega la noticia a Jerusalén, ¿no? Y enviaron ¿a quién? A un conocido que ya nosotros habíamos estudiado en el capítulo 4, a Bernabé, que fue hasta Antioquía. Entonces decidieron mandar un representante para que investigara, y estos enviaron, dice, a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Bernabé ya es un conocido nuestro, porque ya lo vimos en el Hechos capítulo 4, cuando vendió esa su propiedad, ¿no? Y para suplir las necesidades de otros creyentes, ¿te acuerdas? Cuando él vendió y dio, ¿no?, lo que él había vendido para suplir las necesidades de otros creyentes. También lo vimos en el capítulo 9, ahí en el versículo 27, más o menos, y ahí, por medio de su influencia, hace de que Pablo sea aceptado, ¿no es cierto? A la iglesia de Jerusalén sea aceptado Pablo. Que si Bernabé no le llevaba, porque muchos tenían miedo todavía a Pablo, fue aceptado, ¿sí? También habíamos visto que Bernabé era un maestro dirigente en la iglesia, un hombre amoroso, tierno y generoso, y de hecho tenía los requisitos necesarios para este trabajo. Quizás no era tan legalista como algunos sabían, porque siempre era un hombre consolador, ¿no? Era un hijo de consolación, como significa su nombre. De ahí en Hechos 11:24 también lo describe aquí a Bernabé como un varón que dice, a ver, fíjate el 24, como un varón, dice, bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Entonces, de hecho era un hombre que estaba preparado para ir y ver, investigar lo que había pasado allá en Antioquía. Y
Y en el versículo 23 vemos que la gracia de Dios sí puede ser invisible, pero por sus efectos se ven fácilmente. Fíjate el versículo 23. ¿Qué dice? Dice, ¿quién es este? Bernabé. Cuando llegó, dice, y vio la gracia de Dios, ¿qué hizo? Se regocijó. Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Al ver que los gentiles se habían salvado, dice aquí, se regocijó, o sea, no se disgustó como los que habían increpado a Pedro, ¿no? Ver almas gentiles perdidas añadirse al reino le produjo un inmenso gozo. ¿Y qué hizo al ver aquello? Dice, exhortó, ¿sí? A todos a que con propósito de corazón quisiesen permanezcan o permaneciesen fieles a Señor. Esa es una exhortación que refleja la preocupación que todo pastor siente por los nuevos convertidos a fin de que estos continúen en la fe. Hermanos, la exhortación es fundamental. Es fundamental, ¿por qué? Porque fíjate lo que dice el versículo 14-22. Bueno, un poquito más adelante. Te vas al 14-22. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y así como Pablo y Bernabé, que también lo expresan en Hechos capítulo 13, versículo 43, donde están exhortando, ¿sí? Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles le persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Y escuche bien, la única manera de permanecer fieles al Señor es continuar en su palabra, donde Él se revela al creyente. ¿Cuántos versículos hablamos leído sobre lo que es la perseverancia? ¿Te acuerdas de Juan capítulo 15? Permanecer, permanecer, permanecer. Cuando hablamos en primera de Juan 2:24, como que el apóstol Juan también habla de exhortar realmente a que puedan perseverar en las cosas del Señor. Y voy a buscar el primero de Juan capítulo 2, versículo 24, donde dice así, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en él, Hijo, y en él, Padre. Ahí en el 2:27 también podemos leer lo siguiente, dice así, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en él. Aquí muestra que es el medio de la palabra, que el Espíritu Santo verdadero en nuestro interior instruye a los creyentes. O sea, el exhortar siempre tiene que ser en base a ¿qué? A la palabra, ¿sí? Permanezca, ¿sí? Es necesario que a través de muchas tribulaciones, entremos al reino de Dios. O sea, es por eso que entramos en el camino angosto, no es un camino ancho el seguir al Señor. Entonces, Bernabé se regocija al ver que muchos creyeron al Señor, pero en ese su regocijo lo que él hace es enseñarles y les exhorta que ellos permanezcan, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta ciudad era tremendamente grande y una ciudad donde también el pecado abundaba. Entonces, una vez más aquí en el versículo 24, Lucas, que hace nada el progreso de la iglesia en expansión mediante la actualización de su crecimiento. Y a través del persistente ministerio en Antioquía, dice, una gran multitud fue agregada al Señor.
versículo 25. Vámonos a Hechos, capítulo 11, versículo 25. Aquí en Hechos 25 nos muestra, o sea, la cosecha era demasiado grande para Bernabé, para que Bernabé la manejase solo, así que busca Bernabé ayuda. ¿Y a quién lo busca para que le pueda ayudar? Porque era grande el número que habían creído en el Señor. Fíjate el versículo 25. Después, dice, fue Bernabé, dice, a Tarso, ¿para qué? Para buscar a Saulo. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Entonces, inmediatamente pensó que el mejor hombre posible para esta tarea, porque eran muchos los que habían creído en el Señor, fue a Tarso, dice, para buscar a Saulo. Ahora, encontrarlo a Saulo no fue fácil. ¿Por qué digo esto? Porque esta palabra buscar en el griego realmente es una palabra que sugiere una indagación laboriosa de parte de Bernabé. Al parecer, ¿sí?, lo habían desheredado por sus creencias cristianas a Pablo y lo habían obligado a salir de su casa. ¿Por qué digo esto? Porque ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 8, Pablo había dicho que lo había perdido todo, ¿no? Todo lo tenía por basura, o sea, todo lo había perdido, al parecer. Entonces, cuando Bernabé va hasta Tarso a buscar a Saulo, no fue una tarea fácil de encontrarlo. ¿Sí? Por esta palabrita que se utiliza en el griego. Pero finalmente Bernabé le encontró a Saulo. ¿Sí? Y el texto no nos dice cómo es que si le costó o no le costó convencerlo a Pablo a que vaya hasta Antioquía. No, inmediatamente dice, cuando hallándole, le trajo a quién? Le trajo a Pablo a Antioquía. Versículo 5. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Y el versículo 26, ahí este equipo ya ministerial, Bernabé y Saulo, ¿no?, pastorearon a una gran cantidad de nuevos creyentes en un ambiente pagano hostil. ¿Recuerdan? Antioquía era así. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Sí? Si hasta ahora se les llamaba a los discípulos, ahora se les está llamando los cristianos por primera vez, ¿no? Ahora, este término significa grupo de Cristo. Algunos lo llaman los pequeños Cristos. Ahora, ¿cuán diferentes son los cristianos que eran llamados en ese tiempo a los que son llamados en este tiempo? ¿Sí? Mucha es la diferencia. O sea, entonces aquí Lucas añade esa anotación histórica de que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pero este término de cristianos en ese tiempo era un término de burla, ¿sí? Era un término de mofa, podríamos decir así, pero que prontamente se convirtió en una insignia para la iglesia primitiva. Amén. ¿No? Entonces era así en ese tiempo. Si bien eran conocidos como los discípulos, ¿no?, ahora se les llamó, dice por primera vez, cristianos. ¿No? Si te das cuenta, ¿qué hacen? ¿Qué hacen Pablo y Bernabé? Enseñaron, dice. Reitero, una de las acciones que nosotros debemos hacer es, ¿qué cosa? Evangelizar. Atiéndame bien, evangelizar. Lo segundo que debes hacer es exhortar, ¿sí?, a que permaneciese fieles al Señor. ¿Y lo vas a hacer a través de qué? De la enseñanza de la palabra. Ahora, esta primera iglesia gentil, ya terminando, si tú vas al versículo 11, y estamos entrando a los cuatro últimos versículos, esta primera iglesia gentil no solo era sana en doctrina, sino también era fuerte en el amor. ¿Por qué digo esto? Fíjate el versículo 27. Y aquí vemos la generosidad, ¿no? Cómo un verdadero creyente puede manifestar esta evidencia. ¿Sí? ¿Están entendiendo lo que estoy hablando? A veces creo que yo nomás me entiendo. ¿Sí?
Pero déjenlo ahí si se cortó. Yo creo que me escuchan. Sí. ¿Sí? O sea, hay evidencias que realmente te muestran si realmente eres un verdadero cristiano. Amén. Quizá más claro en este punto ha sido el apóstol Juan. Por eso la primera carta de Juan, sí, ahí establece claramente que no es nomás que si tú ves a un hermano padecer necesidad, sí, no es nomás decirle voy a orar por ti, ¿no? Voy a pedir por ti. Es más claro, Juan. Entonces, esta iglesia, pero hablando aquí de esta primera iglesia de gentiles, fíjate cómo manifiesta esa característica de que realmente ellos creyeron en el Señor genuinamente. Sí, y el versículo 27 dice, y en aquellos días, dice, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Ahora, este término de profetas, poco para aclarar, no se refiere a personajes como del Antiguo Testamento, como Isaías o como a Juan el Bautista, que fue el último profeta, sino que se refiere a predicadores del Nuevo Testamento. ¿Me está entendiendo? Profetas, o sea. Ahora, al igual que los apóstoles, los profetas no fueron una orden permanente. Después de cumplir su propósito fundamental, desaparecieron gradualmente del escenario para ser reemplazados por quienes, por los evangelistas y pastor maestro. No son separados pastores y maestros, no, un pastor tiene que ser sí o sí maestro, por eso es pastor maestro. ¿Estás captando o no? Amén. Porque es el requisito que difiere de los diáconos. Un pastor tiene que ser apto para enseñar. Entonces, no se refiere aquí a estos profetas como los conocemos, profetas del Antiguo Testamento, como Ezequiel, Isaías, ¿no es cierto? El profeta del Nuevo Testamento es para consolación, edificación y exhortación, aquellos que predican la palabra. Amén. Entonces, sin embargo, aquí menciona, como estamos en el inicio de la iglesia, presiona a un profeta, ¿sí? Y levantándose uno de ellos, dice versículo 28, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Ahora, en tiempos de Claudio, según los registros, contempla del año 41 al 54 después de Cristo. Y según relatos históricos, este suceso en los años, se dio en los años 45 y 46, donde se experimentó esa gran hambre en Israel. Pero muy bien, pero lo que aquí nos muestra es cómo los discípulos, dice aquí, cada uno conforme a lo que tenía, ¿qué hacen? Determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Te das cuenta? Estos hermanos que habían creído en el Señor, ¿sí? Amén. Realmente manifestaban aquel cambio que tenía que haber dentro de lo que es la hermandad. Ya no estaban siendo enemigos gentiles y judíos. Bueno, estoy hablando de creyentes cristianos. Al punto dice que al dar esta noticia, ¿no? Este profeta, ¿no? ¿Ellos qué hacen? Hay un desprendimiento de generosidad de parte de ellos y que ellos dicen conforme a lo que tenían. No te dice cuánto, ¿por qué? Porque cuando tú das para el Señor es entre tú y Dios, ¿sí? Pero sin embargo aquí muestran esa generosidad, dice, lo cual ¿qué hacen? Dice el versículo 30. Lo hicieron, ¿no? Lo cual en efecto hicieron, dice, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Entonces, ¿qué hacen? Mandan ese donativo, ¿sí? Mandan a Jerusalén, mandan para que puedan quizá alivianar este tiempo de hambruna que iba a venir. Mandan estos recursos económicos, ¿no? Estas ofrendas que ellos habían juntado, mandan, dice, ¿no? Y quienes llevan esto son Saulo, o sea, Pablo y Bernabé.
Y ahí en el versículo 13.1, si tú te vas al 13.1, ya cesando con la enseñanza, con el capítulo 11, dice: perdón, en el 12.25, después vemos el 13.1, dice: y Bernabé y Saulo, dice, cumplido su servicio, ¿qué hacen? Volvieron ¿de dónde? De Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Mira, ese donativo que juntan para llevar a Jerusalén, Bernabé y Saulo llevan, ¿no es cierto? Y regresan al final, o sea, regresan con un siervo que les iba a ayudar en los viajes misioneros, porque Antioquía viene a ser un lugar bien, predominante, o sea, va a desempeñar un papel muy predominante, porque a partir de ahí va a salir los viajes misioneros que Pablo va a hacer más adelante. Amén. Amén. Oremos para terminar. Gracias, Padre. Bendito Dios por tu palabra, Señor. Al ver este capítulo, Señor, podemos entender que debemos tomar acciones como iglesia, bendito Dios, para el crecimiento espiritual y aún para el crecimiento numérico. Aunque entendemos, Señor, que tú eres quien da el crecimiento a la iglesia, como dice el Evangelio de Mateo, bendito Dios. Sin embargo, debemos nosotros evangelizar, Padre Santo. Debemos exhortar a nuestros hermanos que vienen a la fe, enseñarles, Señor, con tu palabra, y al mismo tiempo expresar nuestro amor, Señor, atendiendo sus necesidades de aquellos que padecen necesidad, bendito Dios. Gracias, Papito Dios, por esta enseñanza. Te agradecemos porque nos haces comprender cuál es nuestra labor en estos tiempos tan oscuros que está viviendo la humanidad, bendito Dios. Pero podemos ser ese rayo de luz, esa sal, Señor, que necesita el mundo, Padre. Y te agradecemos por ello, bendito Dios. Gracias, Papito Dios, por permanecernos en tu regazo, en tu iglesia, bendito Dios. Gracias por esos hombres que en este tiempo, Señor, esos siervos tuyos, pues no se avergonzaron del Evangelio, sino que transmitieron, Señor, aquel mandato que tú diste, bendito Dios. Te agradecemos por nuestros niños, por las ofrendas, que esta semana, Señor, sea una semana de paz, de tranquilidad. Te pedimos, Señor, pero si aún así en tus propósitos, Señor, hay situaciones que pasemos, pues seas tú, Señor, quien pueda tomar control de aquello, bendito Padre. Te agradecemos en todo, por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén.